Bueno, ya estamos llegando al final del curso y en este video lo que vamos a tratar de hacer es complementar todo lo que hemos aprendido, todos los indicadores, los tipos de velas, absolutamente todo lo que hemos visto, tratar de unirlo en un video y que nos sea de utilidad, es decir, que podamos llevar a la práctica toda la teoría que hemos visto hasta el momento. Así que vamos a ir con eso, pero primero quiero hacer una aclaración que es bastante importante. En momentos de crisis, el mercado se comporta de manera distinta a la que debería. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces nosotros vamos a estar guiándonos por un análisis quizás erróneo. ¿Por qué? Porque no podemos ver la realidad de lo que está pasando a nivel mundial en lo que sería nuestro análisis técnico. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Una empresa de China recientemente, a la cual le estaba yendo bastante bien en su cotización en bolsa, empezó a decrecer, empezó a decaer porque se descubrió, digamos, que falsificaba sus números. Es decir, cuando esta empresa tenía que presentar balances, decía que había ganado, obviamente esto es solamente a modo de ejemplo, ¿no? Había ganado $1.000 millones cuando en realidad había ganado $1 millón. Entonces, esa diferencia hizo que los inversores desconfíen muchísimo. Además, bueno, lógicamente esta empresa, bueno, empezó a decaer mucho y esto fue un perjuicio muy grande, pero es algo que vos no te podés esperar si haces tu análisis técnico. Porque, ¿qué pasa? Vos ves que está perfecto su RSI, sus medias móviles, está creciendo muy bien, ves todo genial, pero te estás ocultando esta verdad, digamos, que está en otro lado, que es algo que vos no te podés esperar cuando ves simplemente las velas cómo suben y bajan. Por eso hay una discusión muy grande entre inversores que dicen que quizás algunos dicen que es mejor el análisis técnico, otros prefieren el fundamental, unos dicen que nadie se hizo millonario haciendo análisis técnico, que los que se hicieron millonarios fueron con análisis fundamental, y realmente para mí son un complemento. Vos tenés, por ejemplo, el análisis fundamental que evalúa cosas por fuera, digamos, de lo que es la cotización simplemente, ¿no? Evalúa cosas como el PER. No sé quizás si ya has estudiado sobre análisis fundamental, pero básicamente analiza circunstancias del entorno, digamos, y no sencillamente de lo que es la cotización. En cambio, con el análisis técnico lo que hacemos es ver cómo los inversores, cómo el mercado reacciona a los distintos sucesos que ocurren ya sea de la empresa o a nivel mundial, o lo que se refleja del análisis técnico en la cotización de la acción. Eso es básicamente lo que ve el análisis técnico. Es como el complemento del fundamental. En particular, en las situaciones de crisis, como es la que estamos viviendo hoy en día, es muy importante tener en cuenta que siempre el análisis fundamental va a predominar sobre el técnico, pero es muy importante también ver el técnico, porque si no te va a estar faltando una parte de la información. Los dos son muy importantes. Análisis fundamental y técnico son algo que se complementa y siempre es lo más recomendable hacer los dos juntos. Este curso es solamente análisis técnico, pero te recomendamos que busques otro o que estudies por tu cuenta análisis fundamental, porque acuérdate que es muy importante combinarlos. Uno te dice cómo se encuentra la empresa en este momento, que es el fundamental, y el otro te dice cómo los inversores ven a esa empresa y en base a esto cómo actúan sobre ella. Pero vamos a poner un ejemplo de esto. Quizás así dicho en el aire queda como que no se entiende, así que vamos a tratar de entenderlo un poquito mejor. ¿Cómo se ve esto que acabamos de decir reflejado en la realidad? Bueno, si bien vamos a hacer un poquito más adelante el análisis, lo que quiero que vean en este punto es, fíjense, hasta este momento, sí, este que acabo de marcar, ese era el máximo histórico. Si se fijan, la acción de Mercado Libre, que es la que vamos a analizar, en ningún momento había llegado hasta ese precio, es decir, máximo histórico. Ahora, si nosotros marcamos una línea horizontal en ese punto, sí, en este máximo histórico que tuvo, podemos ver que a partir de ahí el precio bajó y nuevamente volvió a subir. Esto que es un punto validado, ya lo hemos visto. Así que en este punto, una vez que se validó que pasó el máximo anterior, sí, que en este momento uno podía llegar a tener muy pero muy buenas expectativas de esta empresa, podía llegar a tener un crecimiento realmente muy grande, y como pueden ver el rasgo de esta vela siguió hasta muy arriba, es decir, la empresa podría haber cerrado así esta vela, entonces era una vela muchísimo mayor a la que en realidad se dio. Pero ¿esto por qué fue? Esto fue porque se encontró con esta enorme crisis y por eso la empresa tuvo que bajar su cotización, porque bajaron las ventas, porque los inversores perdieron confianza en el mercado. Entonces eso hizo que baje mucho su cotización y se dieran estas dos velas rojas. Pero a lo que voy es, fíjate cómo uno por el análisis técnico podía llegar a decir wow, va a subir mucho, pero llegó la crisis que no la vio el análisis técnico y bajó. Por eso, como seguimos en crisis, es importante que además del análisis técnico lo complementes con el fundamental. En este momento yo no voy a hacer el fundamental, ya que el curso no se trata de eso, simplemente voy a hacer el técnico, pero tened en cuenta que quizás puede estar errado el análisis técnico porque le va a faltar el complemento.
Ahora, algo muy importante, cuando la crisis termine, el análisis técnico va a ser igual de útil que es siempre, va a volver a ser lo que era. Esto sucedió en todas las crisis y va a seguir sucediendo. Y recordad que ningún análisis es mejor, es decir, el fundamental tiene sus virtudes y sus desventajas y el técnico exactamente lo mismo. Ahora sí, entonces arrancamos con nuestro análisis técnico. Vamos a ver primero, estamos en el gráfico mensual, como ya les dije, de Mercado Libre. Y como pueden ver, algo que ya habíamos marcado, así vamos a seguir un poquito con eso, era el máximo histórico que había tenido más o menos en este punto. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en un principio? Al parecer había encontrado un techo, es decir, había hecho este doble techo que podemos marcar acá, sí vamos a marcarlo, subió el precio, llegó a esta resistencia, bajó, intentó pasarla pero no pudo, ¿sí? Y el precio cerró acá abajo este mes. El mes siguiente abrió abajo y empezó a subir, rompió ese máximo histórico y porque la bolsa sigue patrones, uno podía llegar a pensar que esto iba a seguir al alza. ¿Por qué digo que la bolsa sigue patrones? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a cambiar y de Mercado Libre nos vamos a ir a AAPL, que es la cotización de Apple. Y como pueden ver, acá teníamos algo similar, ¿sí? Fíjense, tenemos máximo histórico acá, si alejamos el gráfico ven que nunca había llegado a esa cotización, acercamos y pueden ver que se rompió. Una vez que se rompió ese máximo histórico, podemos ver que el precio subió. Es decir, la cotización de Apple subió durante 4 meses. Esto fue hasta un máximo aproximadamente, utilizando la herramienta de rango de precios, un 40%, lo que nos indicaría más o menos un 10% en promedio, ¿no? Cada uno de los meses. Así que fíjense cómo cada vez que una empresa rompe su máximo histórico quiere decir que viene con mucha fuerza. Este es solamente como para ponerles un ejemplo. Entonces volvemos a Mercado Libre y pueden ver acá cómo nosotros teníamos nuestra empresa que había roto el máximo histórico, por lo cual podíamos prever una muy buena subida en la cotización, lo cual empezó a ser así, pero después bajó por esta crisis que, como les digo, está fuera de nuestro análisis técnico. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces vamos a analizar a largo plazo. Vamos a ir acá donde dice indicadores y estrategias y en este caso lo primero que voy a hacer es graficar una media móvil. En este caso, como ustedes saben, a mí me gustan más las exponenciales. Son más precisas, más cercanas al presente. Le dan más importancia a nuestra última vela. Así que por eso vamos a graficar en este caso una media móvil exponencial. Ustedes ya saben, pueden usar la que más les guste y la que más se adapte a su análisis. Ahora, algo muy importante que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Si utilizamos nosotros una línea de tendencia, ¿cómo lo utilizamos? Acuérdense, siempre la vamos a ir adaptando al gráfico. No es que nosotros tenemos una línea de tendencia, es así y punto. No, esto se va adaptando. Primero la haríamos en este caso hasta acá. Obviamente esto es a modo de ejemplo, ¿no? Después la haríamos hasta, por ejemplo, la querríamos hacer hasta acá. Pero ¿qué pasa si la hacemos de esta manera? Que corta el gráfico en este punto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, abro mi línea de tendencia. Lo mismo cuando llega a este punto, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer yo? Abrir la línea de tendencia. ¿Por qué? Porque si no estaría cortando el gráfico. Obviamente que en este punto yo no lo marcaría porque no es un punto validado. Sí, esto ya lo hemos visto previamente. Tendría que marcar recién en este punto que es el que se valida. Ahora, si yo quisiera marcar, por ejemplo, en este punto que es el siguiente que se valida, sí que se validó en este último máximo histórico que habíamos tenido, nuevamente estaría cortando el gráfico, como pueden ver, y así no se traza. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque lo que ustedes se tienen que quedar de esto es, nosotros adaptamos nuestra línea de tendencia a nuestro gráfico. No es que adaptamos el gráfico a nuestra línea de tendencia. Lo mismo pasa con la media móvil. Así que entonces vamos a utilizar nuestra media móvil ahora. Esta aclaración ya van a ver por qué la hice. Sí, una media móvil muy utilizada quizás sea la de 20 periodos. Entonces, por ejemplo, vamos a marcar esta, ¿no? La de 20 periodos. Nosotros marcamos nuestra media móvil de 20 periodos en nuestro gráfico de Mercado Libre mensual y podemos ver que, a ver, acá no la utilizó, sí, fíjense, en este punto, acá tampoco, acá la volvió a romper, fíjense cómo la rompía hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, acá nuevamente la rompió, acá también, entonces no es una media móvil que nos vaya a servir. ¿Esto por qué lo digo? Hay medias móviles que se utilizan mucho, como pueden ser la de 20, la de 50, la de 150, la de 200 periodos, sí, todas estas se utilizan bastante y son como muy genéricas, pero nosotros cuando queremos hacer un análisis profundo de una empresa tenemos que adaptar nuestra media móvil a nuestro gráfico, hasta que veamos que es una que sí se respete. Entonces vamos a suponer, en este caso, vamos a marcar de 40 periodos y vamos a ver si esta vez nos sirve un poquito más. Y fíjense lo que pasó. Acá se utilizó bien como soporte, tanto acá, acá se utilizó nuevamente, acá no, acá la rompió. Pero fíjense, acá se volvió a utilizar y acá se volvió a utilizar. Volvió a rebotar. El precio obviamente no siempre va a rebotar exactamente justo ahí, pero sí rebota muy cerca. Acá fíjense que traspasó, pero fue apenas la cotización y ya volvió a subir. Entonces, esta es la media móvil que
para el gráfico de Mercado Libre mensual, en este caso nos va a servir la media móvil exponencial de 40 periodos. Muy importante, inversores, adapten su media móvil a su gráfico. Así que sabiendo esto, vamos ahora a ver cómo se comporta nuestro indicador RSI en estos momentos. Acuérdense que el RSI tenemos nuestra manera de utilizarlo. Vamos a primero pintarlo de amarillo y vamos a adaptarlo como hacemos nosotros. Acuérdense, esto cada uno lo utiliza con los valores que más le gusten. En este caso a mí me gusta utilizarlo con 40 y con 60 y con la línea del 50 que la tenemos marcada acá en el centro. Así que fíjense lo que pasó con la cotización. Si nosotros acercamos un poquito el gráfico, pueden ver que casi rebotó en la línea del 50. Fíjense cómo ya está saliendo al alza, lo cual es una muy buena señal, porque esto ya había pasado previamente en este punto. Y podemos ver que previamente lo había utilizado ese punto o uno muy similar como resistencia el RSI. El RSI lo vamos a analizar prácticamente como si fuera nuestro gráfico. Sí tiene muchas similitudes. Nuevamente acá había rebotado, ¿sí? Fíjense que entonces tenemos como una buena experiencia de ese punto. Así que eso nos estaría dando una buena señal de que en el largo plazo Mercado Libre podía ser una buena empresa. A esto le tenemos que sumar lo que habíamos visto antes. La empresa debería estar subiendo su cotización por encima del máximo que ya había tenido, pero no lo está haciendo, lo que le da muchas posibilidades de una fuerte suba. Pero ahora vamos a pasarnos a nuestro gráfico diario. Bueno, acá estamos, entonces esto lo estamos grabando hoy, día 16 de abril del 2020, y como pueden ver el mercado ya está cerrado, pero cerró con esta vela doji, lo que nos está indicando, acuérdense, volatilidad, pero lo vamos a analizar un poquito más, sí, un poquito más largo, no nos vamos a quedar obviamente con esta vela, pero fíjense cómo ya estamos mechando todos los conocimientos que fuimos aprendiendo, ¿sí? Estamos viendo patrones, estamos viendo velas, estamos viendo indicadores, estamos viendo medias móviles, y acá tenemos un montón de cosas que ya podemos ver, como por ejemplo esta gran volatilidad que tuvo en este periodo. Vamos a agrandar un poquito el gráfico, ahí está, y como pueden ver tenemos esta gran cantidad de velas doji que cerraban muy cerca, pero tenían unos rabos muy grandes, tanto por arriba como por debajo. Entonces, esto que es, acuérdense, gran volatilidad, y tantas velas dojis indican mucha volatilidad. ¿Esto por qué puede ser? Bueno, puede ser, por ejemplo, porque la empresa, acuérdense, tenía buenas expectativas y tenía que estar subiendo en ese momento. Pero ¿qué pasó? Se dio esta crisis y fíjense cómo empezó acá a volatilizar muchísimo, un gráfico totalmente desastroso, muy difícil de entender. Y luego, una vez que esto se empezó como a aplanar un poquito, fíjense que empezó esta lateralización, subir, bajar, hasta que en un momento ya salió al alza, ¿sí? Y nuevamente lo que hizo fue bajar un poco y validar ese punto en el cual había bajado. Así que ahora lo que tenemos es esta última vela doji que nos está complicando bastante, ¿sí? En este momento. Ya vamos a ver por qué. Ahora, otra cosa que tenemos entonces, además de esta gran volatilidad con la que se enfrentó últimamente y de esta gran bajada que tuvo, es este gap, ¿sí? Acuérdense que los gaps muchas veces se cierran, y más si son contratendenciales. Esto ya lo hemos visto también. Acuérdense, nosotros si tenemos nuestra tendencia alcista, el gap es en contra de la tendencia, es decir, si la tendencia es alcista, el gap es bajista, y a partir de acá fíjense cómo el precio siguió bajando. Pero ¿qué pasa? El gap en la tendencia del largo plazo fue contratendencial. Entonces, ¿qué pasa? El precio debería subir para cerrar ese gap, por lo cual el precio en este momento puede estar buscando cerrarlo. ¿Por qué digo la tendencia a largo plazo? Bueno, porque a partir del gap puede que haya sido una tendencia bajista, pero fíjense, si nosotros quisiéramos marcar una línea de tendencia en este gráfico, obviamente que es a modo de ejemplo, ¿yo qué haría? Marcaría así. Entonces la tendencia, por más que en este punto, en todo esto, ¿sí?, haya sido bajista, la tendencia de largo plazo sigue siendo alcista. Y eso lo podemos ver claramente con Mercado Libre. Si fíjense que si yo alejo el gráfico, nosotros está bien, últimamente podemos tener esta tendencia bajista, ¿sí? Esto que podemos marcar acá. Pero si miro la tendencia de largo plazo, sería alcista aún con esta bajada. Así que por ese lado ya tenemos algo positivo, ¿no? Que si bien dio un gap en contra de la tendencia, esto puede ser una señal de que el precio vaya a intentar volver a cerrar ese gap. Ahora, ¿qué tenemos entonces hasta el momento? Primero, este gap que nos podría indicar tendencia alcista, pero tenemos gran volatilidad últimamente. Y justamente en la última vela, una vela doji, es decir, nuevamente podría estar indicando volatilidad. ¿Qué podría pasar en este momento? Así a simple vista, lógicamente, podría dar volatilidad, precio al alza, o podría dar volatilidad, precio a la baja. Acá también hay varias opciones. Lo primero que tenemos para ver bien, y algo que es bastante importante, es un patrón. Acuérdense, doble piso en este caso. Acuérdense, doble techo es si se encuentra dos veces con la misma resistencia, y doble piso es si se encuentra dos veces con el mismo soporte. Acá se dio el doble piso, ¿sí? Fíjense, el precio venía bajando, se dio al alza. Volvió a bajar, doble piso, y salió nuevamente al alza. En este caso, al ser un doble piso inclinado, como pueden ver, no es un piso totalmente paralelo. Eso indica más fuerza a favor de la tendencia.
tendencia, en este caso alcista. Entonces eso podría ser una buena señal, lo que nos podría indicar que el precio debería subir. Pero vamos a seguir analizando un poquitito más. Vamos ahora a agregar un indicador más, en este caso que es nuestra media móvil. Una aclaración importante que quiero hacer acá es que algo que quiero que te lleves de este curso es que no tenés que estar utilizando siempre 100 indicadores y aprender un montón de ellos. No, lo más importante es que aprendas algunos y esos los aprendas a utilizar bien en profundidad, que los sepas manejar a la totalidad, porque cada uno tiene sus secretos, digamos, y sus variantes y sus maneras de utilizarlo. Entonces es muy importante eso. Suponete, vamos a poner el ejemplo de la medicina. Entonces supongamos que tenemos un médico cardiólogo. Esta persona es especialista en eso. Espero no decir una barbaridad, pero sería en el corazón y en el aparato circulatorio, si mal no estoy. A lo que voy es que él está especializado en eso. Si vos quizás le vas con un problema de la uña, por ejemplo, te puede decir, y bueno, mira, te lo veo si querés, pero no soy especialista en eso. Entonces en este caso con el análisis técnico es lo mismo. No necesitas saberte todas las herramientas de análisis técnico que hay. Necesitas especializarte en algunas para manejarlas a la perfección. Así que en este caso iríamos a poner nuestra media móvil. Disculpen por esa aclaración, pero creo que es importante, ¿sí? No hace falta que ustedes se sepan todos los indicadores. Con que algunos los utilicen bien, alcanza. En este caso, ¿por qué voy a utilizar la media móvil simple? Porque lo que quiero es un análisis del largo plazo en el gráfico diario, lógicamente que estamos ahora, pero me interesa más saber cómo se comportó en todo el plazo, ¿sí? No darle más relevancia a este momento, porque lógicamente porque estoy analizando largo plazo, no me interesa quizás tanto como está ahora. Además de que si utilizo mucho como está ahora, tendría más en cuenta esta crisis, y el problema de tener más en cuenta esta crisis es que no son datos reales del análisis técnico, es decir, son cosas que van por fuera del mismo. Así que por eso utilizamos en este caso para este análisis en el gráfico diario, no esta media móvil, sí, que sería la simple. Como pueden ver, la media móvil de 200, que es la que tenemos graficada, nos marca bastante bien la tendencia. Fíjense, tenemos tendencia alcista, está por encima. Acá en este caso la rompió. Es algo que no se suele dar mucho, pero acuérdense, obviamente no hay un indicador que sea perfecto, siempre va a tener sus pequeñas fallas. En este caso rompió y volvió a salir al alza, cosa que muchas veces no sucede. ¿Qué es lo que suele suceder si la rompe? Bueno, uno es que lateralice, como pudo pasar acá, ¿sí? Fíjense, rompe, baja, rompe, sube al alza, baja, sube al alza, baja. Esto es bastante común, o sea, si la rompe muchas veces es porque está lateralizando. Si el precio no la rompe es porque está en tendencia. Fíjense cómo a partir de acá entró en una buena tendencia alcista hasta acá que la rompió. Acá hizo esta otra B corta que, como les digo, es algo que no se suele dar mucho. Por lo general, cuando rompe la media móvil cambia la tendencia, pero obviamente, como no es un indicador perfecto, tiene sus pequeños fallos. Acá, bueno, hizo esta B corta, salió al alza nuevamente, tendencia alcista. Fíjense cómo vuelve a rebotar. Rebota muchas veces en esta media móvil. Fíjense que acá rebotó 1, 2 y 3 veces. Y acá la terminó de romper. Ahora, ¿qué pasó últimamente? Fíjense, el precio se encuentra por encima de la misma y rebotó justo, pero justo el rabo de esta vela, ¿sí? Que venía dando baja, venía dando roja y salió al alza. Entonces esto también es un dato importante. ¿Por qué? Porque esta media móvil nos está indicando entonces un buen soporte. Pero vamos a ver un poquito más allá, vamos a tratar de marcar nuestro retroceso Fibonacci. Entonces acercamos el gráfico y acá puede haber distintas opiniones. Habrá quienes les gustaría marcarlo desde este punto, que es el más bajo de esta tendencia, o desde este otro punto. Yo particularmente lo voy a marcar desde acá, pero vamos a dar las razones por las cuales ustedes pueden elegir uno o el otro. En el caso de elegir el primero, lo elegirías lógicamente porque es el que está más abajo, es el punto más bajo de esta tendencia. Pero yo elijo este porque es el punto más bajo de cuando empezó el alza, es decir, a partir de esta vela comenzó a darse al alza. Entonces por eso es que yo marco esto como mínimo. Y lógicamente, bueno, el máximo no hay discusión ya que es la última vela que se dio. Pero fíjense que acá tenemos algo bastante interesante y es que nuestra media móvil de 200 periodos concuerda con nuestro porcentaje, acuérdense, en este caso 23,6. Acuérdense que estos son porcentajes. Ahora, quizás para algunos también sería importante marcar la media móvil exponencial, que no estaría mal, así que vamos a hacerlo también. Utilizamos nuestra media móvil exponencial y es bastante probable que concuerde con otro de nuestros porcentajes, así que vamos a verlo ahora, ¿sí? Vamos a poner el 200 y vamos a ver qué nos marca. Fíjense, está bastante cerca de lo que es nuestro 38,2. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, que el precio, si va a rebotar, rebote entre estas dos líneas. Acuérdense que el 38,2 es uno muy pero muy utilizado, junto con el 0,5 y el 0,618. Así que, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros? Que si el precio, por esta volatilidad que posiblemente vaya a tener, ya que estamos en esta época de crisis y además cerró con una vela doji, lo que podemos esperar es que también, al igual que puede darse al alza, pueda llegar a darse a la baja. Es una oportunidad que no hay que descartar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que nosotros queremos entrar al alza. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, vamos allá a ir viendo por las dudas dónde nosotros iríamos poniendo nuestro stop loss, donde dejamos de perder dinero en el caso, obviamente, que se vaya a perder.
Entonces, por lo que nos marcan nuestras medias móviles, lo primero que podríamos esperar es que el precio rebote en la del 23,6. Pero al haber sido recientemente rota, es una que quizás no le podamos dar tanta fuerza, ¿sí? Porque prácticamente nunca rebotó ahí, ¿sí? Simplemente esta última vez. Así que lo que vamos a hacer es elegir la del 38,2 en este caso. Yo, si tuviera que marcar un stop loss, lo marcaría por debajo de esta línea. Es decir, nosotros esperamos que nuestro 38,2 sea utilizado como soporte en el caso de que vaya a bajar. ¿Dónde colocaría exactamente yo el stop loss? Quizás podría ser en el 0,5, es decir, en el 50%. Yo ahí daría por perdida la tendencia si es que se llega a romper. Lo vería como un cambio de tendencia, así que no lo elegiría para invertir. Ahí sería mi stop loss, en el 0,5. Acuérdense, algo muy importante aclarar acá. El 0,5, fíjense que yo no lo estoy utilizando como soporte, ¿eh? Yo digo que si llega ahí, yo ya vendo. No estoy diciendo que si lo rompe, vendo. Si llega, vendo. Eso obviamente cada uno lo puede ver de la manera que quiera. Yo particularmente lo que estoy diciendo es, mi soporte va a ser el 0,38, no el 0,5. El 0,5 es el stop loss. Puede romper un poquito el 0,382 y a partir de ahí subir, ¿sí? Puede pasar, por ejemplo, lo que pasó acá. Fíjense que en este caso rebotó antes del 0,5, pero después del 0,382. Entonces, a eso es lo que voy. No puedo darle un poquitito más de que baje, pero el 0,5 es el límite. A todo esto le podemos sumar, si nosotros queremos marcar finalmente nuestro stop loss o queremos estar un poquito más seguros, tratamos de buscar algún soporte del gráfico que también nos vaya a servir. Y en este caso, fíjense, acá podemos tener uno que es bastante interesante. Vamos a marcarlo y lo acomodamos. Aproximadamente podríamos marcarlo, siempre acuérdense, vamos a tratar de marcarlo como intervalo, pero si tuviéramos que marcarlo con una línea sería en este punto. ¿Por qué? Porque el precio, fíjense como acá trató de rebotar varias veces y apenas lo rompió salió al alza. Acá volvió a rebotar. Acá lo rompió hacia abajo y fíjense cómo lo utilizó como techo, es decir, como resistencia, acá nuevamente, una vez más, y finalmente el precio rompió y que lo utilizó como soporte, soporte, soporte. Entonces es un indicador que nos está sirviendo bastante bien, así que lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Este soporte. Y si se fijan, se complementa prácticamente exacto junto con nuestra media móvil. La vamos a cambiar de color para diferenciarlas una de las otras. En este caso es nuestra media móvil exponencial, la amarilla. Y fíjense que, como les digo, concuerda bastante bien. Entonces es un indicador más que nos va a servir para marcar nuestro stop loss. Así que ahí lo tenemos totalmente listo. Yo lo voy a dejar igual que lo había dejado antes, es decir, cuando llegue al 0,5 yo vendo. Ahora borramos todo y obviamente esto es a modo de ejemplo, ¿no? Así que ahora vamos a seguir analizando. En este caso lo que hicimos fue marcar el stop loss por si nosotros entráramos en largo. Acuérdense que entrar en largo no quiere decir a largo plazo, sino que quiere decir entrar al alza. Y entrar en corto no quiere decir a corto plazo, sino entrar a la baja. Así que nosotros sabemos que esto es por si entramos al alza. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que ver más cosas, tengo que ver cómo se encuentra la tendencia para saber si voy a entrar al alza. Así que, ¿qué es lo que hago? Voy a indicadores y estrategias y lo primero que voy a hacer es utilizar mi RSI. Fíjense cómo estamos complementando todo. Es decir, para marcar nuestro stop loss no utilizamos sencillamente una cosa. Complementamos nuestros soportes, nuestras resistencias, que acuérdense que son los mismos, con nuestras medias móviles, tanto la exponencial como la simple, y a esto le sumamos nuestro retroceso Fibonacci. Es todo un complemento del análisis. Así que ahora vamos a terminar de maquillar, como le digo yo, a nuestro indicador RSI. Vamos a terminar de acomodarlo como lo utilizamos nosotros, y esto quedaría de esta manera. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo nuestro RSI? Lo primero que podemos ver es que salió por encima de la zona del 60. Acuérdense que esto no nos interesa como sobrecompra o sobreventa. Esto lo estamos viendo en este caso sencillamente como una señal que nos indica que el precio se está acercando a la zona del 50, ¿sí? Que nos está acercando porque nos está pudiendo cambiar la tendencia, lógicamente, en este caso del RSI. Es decir, si el gráfico del RSI está por encima de la línea del 60 y la rompe hacia abajo, está diciendo, ojo, puede cambiar la tendencia, hay que ver qué pasa cuando llegue a la línea del 50. Es como una alerta, ¿sí? Lo mismo si está por debajo de la línea del 40 y rompe hacia arriba esta misma. Muy importante tener eso en cuenta. Acuérdense, no lo vamos a utilizar como sobrecompra o sobreventa, sino como estas cosas que estamos mencionando. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Fíjense que en este caso rompió hacia arriba la línea del 60, pero no por ello íbamos a vender, ya que el precio, fíjense cómo en el largo plazo, o en este caso mediano plazo, siguió subiendo. Si lo vemos en el gráfico de precios, iría aproximadamente desde acá hasta acá. Fíjense, un 50% en dólares. Muy, pero muy interesante. Es importante tener en cuenta. Acá nos podría estar sucediendo algo similar, ¿sí? Nos podría estar pasando lo mismo. Ahora vamos a eliminar esto también. Entonces tenemos un RSI que nos está dando buenas señales, ¿sí? Señal de compra, está por encima de la línea del 50. Pero vamos a complementarlo. Acuérdense, siempre tratamos de complementar nuestros indicadores. Así que graficamos el estocástico.
¿Qué nos está diciendo el estocástico? Bueno, el rápido, que es la línea azul, está quizás un poco volátil últimamente, por esto que estamos viendo acá, y nos está indicando de igual manera tendencia alcista, lo mismo que el estocástico lento, ¿sí? Que acuérdense que es sencillamente la media móvil del rápido, o sea, es como se comporta en un plazo un poquitito más largo. Así que eso es una buena señal también, porque como pueden ver nos está indicando también tendencia alcista, aunque ahora planchándose, es decir, se está poniendo cada vez más horizontal, lo que quiere decir que puede estar agotándose la fuerza de la tendencia, por lo que podría llegar el precio a bajar un poquito para nuevamente acercarse a la línea del 50 y ahí salir al alza. Es una posibilidad también muy importante a tener en cuenta. O sea, fíjense que ya tenemos varias cosas que nos están diciendo, mira, el precio se está por acercar a la línea de, en este caso lo que nosotros habíamos marcado como nuestro Fibonacci, sí, la línea de 50, que también lo podemos marcar acá como nuestro soporte. Si lo marcamos, acuérdense, así aproximadamente lo habíamos puesto, entonces podría llegar a rebotar acá. Hay varias señales de que el precio como que está intentando quizás bajar un poquito para nuevamente salir al alza. ¿Por qué digo nuevamente para salir al alza? Porque acuérdense que tenemos en el largo plazo una buena tendencia alcista y con justificativos de que puede llegar a seguir subiendo. Entonces es como que acá tenemos una mala noticia. ¿Por qué? Porque que los indicadores nos digan, algunos que el precio puede subir y otros que el precio puede bajar, nos está diciendo lateralización en el corto plazo. En el corto plazo digo porque estamos en un gráfico diario. Entonces eliminamos todo y volvemos a lo que decíamos al principio. Vela doji, vela que nos puede indicar lateralización. ¿Qué puede pasar en los días que siguen? El precio puede llegar a hacer esto, lo cual es una mala señal en este momento. Finalmente vamos a utilizar nuestro último indicador que no habíamos utilizado, que es el MACD, el MACD. Así que vamos a graficarlo, convergencia y divergencia, y lo tenemos acá graficado. Fíjense qué es lo que nos está marcando. Primero, lo que nos dice el MACD en este caso es el histograma. ¿Sí? El histograma nos dice que desde este punto aproximadamente ya estaba marcando compra. Y si bien bajó un poco, al final terminó nuevamente subiendo. Entonces, el histograma está cada vez, acuérdense, tenemos cada vez barras más altas, lo cual nos estaría indicando que el precio puede seguir subiendo, es decir, como está ganando fuerza. Cuando empiece a decrecer, ahí vamos a tener que prestar un poco más de atención. Además tenemos el cruce de nuestro MACD con su señal, que acuérdense que es básicamente lo mismo que el histograma cuando está en la línea del cero. O sea, tenemos nuevamente otra acción, es decir, otro indicador que nos está diciendo alza. Muy importante, muy atentos al alza. No nos está marcando baja nuestro MACD, nos está marcando alza. Entonces tenemos bastantes expectativas de que el precio puede subir, pero sin olvidarnos de que estamos en crisis y el precio puede hacer lo que quiera. De la nada puede desplomarse y no nos lo va a estar avisando nuestro análisis técnico. Así que muy importante eso, ¿sí? No se olviden, por más que estemos haciendo un análisis lo más completo posible, siempre hay que tener en cuenta el fundamental para acompañar. Y por último, vamos a cerrar con esto. Vamos a ver cómo los inversores están viendo a la empresa por el volumen. Así que vamos a ver el volumen que tiene, acuérdense, el volumen de operaciones. Y si se fijan, últimamente está con un volumen muy alto de operaciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que el promedio lo vamos a marcar nosotros, sí, vamos a marcarlo aproximadamente por acá. Supongamos que ese es el promedio general. Pero fíjense cómo últimamente está teniendo grandes volúmenes de operaciones. Está por lo general superando más del doble este promedio que marcamos. Así que es bastante interesante tener en cuenta que hay mucha gente queriendo entrar o salir del activo. Porque acuérdense que cuando hay una operación hay tanto compra como venta. No es que sencillamente están todos queriendo salir o todos queriendo entrar. Hay algunos que quieren entrar, que son los que compran, y otros que están queriendo salir, que son los que venden. Así que es algo bastante interesante a tener en cuenta en este caso, porque fíjense cómo el precio acompañó bastante, digamos, lo que sería nuestro volumen. Porque fíjense, tenemos una gran vela, por ejemplo, acá. Y si vamos al gráfico, tenemos una gran vela. Acuérdense que esto no importa si la vela es roja o verde, a lo que me refiero es, si el volumen es grande no quiere decir que tenga que ser una vela grande en ese sentido. Puede ser una vela pequeña, pero con un rabo muy grande. Por ejemplo, acá, fíjense, tenemos esta vela doji, que es una vela completamente doji porque es muy chiquitito el cuerpo, pero tiene un rabo gigante. Y fíjense lo que fue el volumen de operaciones. Si no me equivoco, es uno de estos dos, no sé exactamente cuál, pero tampoco es demasiado relevante porque ambos son muy grandes. Fíjense cómo volatiliza mucho el precio, ¿sí? Eso es algo importante a tener en cuenta y ahora está nuevamente con un gran volumen de operaciones. Esta última barra es bastante grande. Entonces, ¿qué podemos esperar del precio? Una volatilización. ¿Qué hacemos en estos casos? Esperamos.
Obviamente esto es suponiendo que el análisis fundamental no existiera, ¿no? Esto es suponiendo que nuestro análisis fundamental nos indicara lo mismo, vamos a suponer. ¿Qué haríamos nosotros en este caso? Esperar. ¿Qué es lo que puede que pase en estos días? Hablando del corto plazo, que el precio siga volatilizando un poco, además de que no sabemos qué puede pasar por la crisis. Pero es una acción muy, pero muy importante a tener en cuenta para el largo plazo. Acá tenés distintas alternativas. Yo no me voy a meter obviamente ya en cómo opera cada uno, pero una opción sería, por ejemplo, comprar ahora para tenerla a largo plazo, como podrían ser algunos años. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 años, eso ya depende de cada uno. Pero entonces tenemos que en el largo plazo es una muy buena empresa que tiene muy buenas oportunidades de suba. Ahora, en el corto plazo, en el gráfico diario, podemos ver que quizás no esté en su mejor momento y podríamos esperar una posible volatilización en estos días para después quizás salir al alza si es que todo se da como debería y no afecta esta crisis.